Buenos días, estimados aprendices. En esta oportunidad les quiero mostrar cuáles son las evidencias para realizar en la Activity 2, Learning Activity 2, la unidad 2 del curso English That Works nivel 2. Entonces, la plataforma viene un poco distinta, ¿no? La idea es entrar en esta opción de los anuncios, revisar qué dicen los anuncios siempre. Y bueno, las actividades de la unidad 2, vamos a verlas. Aquí tenemos la guía de aprendizaje. Siempre debemos descargar esta guía de aprendizaje para visualizar cuáles son los resultados de aprendizaje, cuáles son las competencias que vamos a revisar y un resumen de las actividades como tal. ¿Listo? Es importante leer este documento. Aquí lo siguiente que tenemos es la versión multimedia del material. Tenemos el material, la versión multimedia y la versión descargable. Yo siempre les recomiendo descargar la versión descargable, valga la redundancia, y guardarla en el computador para consultarla posteriormente. Y realizar la versión multimedia. La versión multimedia, yo la estaba ya descargando por acá en otro lado, es esta. La versión multimedia es un OA, un objeto de aprendizaje, en el cual podemos realizar de manera interactiva ejercicios y ver la teoría, que es lo que nos importa a nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguir las indicaciones. Aquí leemos lo que dice acá, vamos a ver el pasado. ¿Qué sucedió? ¿Sí? El pasado. Next. Entonces, empezamos por la primera opción aquí y seguimos. Aquí en estas son 38 diapositivas que nos muestran. Vamos a la primera, la leemos, vamos a la segunda, la leemos y así sucesivamente. Cuando ya acabamos las 38 pasamos al siguiente punto, contextualization, después a comprehension, practice 1, practice 2, practice 3 and pronunciation practice. Entonces es muy importante y a mí me parece muy útil esta versión del material porque podemos realizar prácticas. Y lo bueno de las prácticas es que aquí el mismo sistema nos califica. ¿Listo? Entonces, listo. Después de ver el material de estudio, ¿dónde está? Aquí. El material de estudio y descargar la versión descargable para guardarla y consultarla posteriormente. Tenemos aquí el material de apoyo. Esto es opcional. Si queremos practicar un poquito más a fondo, aquí descargamos un archivo que es un documento en Word y realizamos los ejercicios. Esto no me lo tienen que mandar. Nada de lo que está en Support Material me lo tienen que mandar. Solamente es para ustedes, para que practiquen y estudien. La primera evidencia que toca enviar es esta. What did I do yesterday? Entonces, aquí yo ya tengo descargada la guía. ¿Cómo la descargo? Hago clic aquí, en este botoncito donde dice Click here to download. Entonces aquí yo ya tengo descargada, es esta. La guía nos dice lo siguiente, con base en las imágenes que están aquí abajo, describa o escriba al menos 10 oraciones expresando lo que hizo o no hizo durante un día típico de ustedes. Los verbos deben ser en el pasado. Entonces, por ejemplo, aquí, estos son ejemplos. No tenemos que hacer uno de cada uno, pero, por ejemplo, si nos despertamos, pues bueno, escribirlo. Si nos bañamos, todo esto. Escogemos varios de estas imágenes y realizamos una frase con respecto a eso en el pasado. Aquí hay un ejemplo. Esto es un ejemplo. ¿Listo? Y la idea es hacer aquí unas oraciones, unas 6, 7, las que quieran hacer acá. ¿Listo? Para que practiquen lo suficiente. Esa es la primera evidencia. Entonces guardan el archivo, o sea, lo trabajan, escriben aquí sus frases, lo guardan y envían por acá por este hipervínculo que dice evidence, what did you do yesterday. Por acá buscan, dicen examinar mi equipo, buscan el archivo, ¿sí? Y lo adjuntan. Bueno. Esta es la evidencia número 1. La evidencia número 2 es una evidencia interactiva. Siempre vamos a tener evidencias interactivas. Recordemos que las evidencias interactivas debemos trabajarlas y validar la calificación. Si la calificación después de terminar la evidencia interactiva no me reporta, debo realizar nuevamente la evidencia interactiva.
el instructor no puede calificarla. Es algo que se califica automáticamente. ¿En qué consiste la evidencia interactiva? Como siempre, seguimos las indicaciones. Interactive activity. Leemos, Dear learner, leemos welcome to this virtual activity designed by... las indicaciones. ¿Y en qué consiste? Consisten en que hay una lectura. Instructions. Steve needs his brother to fall asleep, so he A ver decides si to le tell him a puedo quitar el story. sonido. Listo. Entonces aquí tenemos que señalar el librito y es una historia que el señor le está leyendo al niño chiquito. Entonces, ¿en qué consiste? Aquí tenemos que seleccionar algunas palabras que faltan, o sea, que faltan y que hay que conjugarlas en el verbo, digamos, en la forma correcta. Por ejemplo, once upon a time there was a prince who lived alone in his palace, without wife, without children. He, aquí cuál será, el pasado. Had a swan, mira, esto es un swan. In his lake that he enjoyed, el pasado, every afternoon. In fact, this one was very special. He turned gold at sunset. Entonces, listo. Y nosotros seguimos, avanzamos y la idea es terminar esta actividad del cuento. ¿Listo? La tercera evidencia se llama Memorable Moments. Descargamos el archivo y leemos aquí las indicaciones. Tenemos que hacer un audio, una grabación. ¿Cómo la podemos hacer? Con el celular, la podemos hacer con muchas herramientas que hay ahorita. Hay otra que se llama Vocaroo. Vocaroo también es una herramienta online. Así. Vocaroo. Y ustedes graban aquí online y les arroja un hipervínculo y ese es el que pueden mandarme. Así nomás. Listo. Entonces, a ver que se me hizo la evidencia. Listo. Usted deberá grabar un archivo de audio, por favor, grabe las preguntas y las respectivas respuestas. Esto tienen que modificarlo, lo que está en negrilla, y ponerlo de ustedes, ¿sí? Esto es un ejemplo apenas. Where were you born? Entonces, I was born on October the 8th, por ejemplo, y el año. ¿Listo? Where were you born? Where, aquí es when, aquí where, what. En fin, respondemos estas preguntas y hacemos una grabación. Son 12 preguntas que debemos responder. Leemos en el audio, releemos la pregunta y respondemos. No es leer esto, es modificar para que se ajuste a nuestro caso, la respuesta, y luego leer la pregunta y leer la respuesta en un solo audio. ¿Listo? Eso es. Entonces, y como tienen un audio en archivo MP3, un archivo que se pueda fácilmente ejecutar, reconocido, lo envían por acá, también por Evidence and Memorable Moments, y lo buscan por acá, examinar mi equipo, lo localizan el audio, lo que sea, y luego le dicen abrir y enviar. Aquí le mandan una pequeña nota al instructor si quieren. Estas son las evidencias para la unidad 2. Cualquier cosa, recuerden preguntar por el foro de dudas, aquí en Discussion Forums. Aquí tenemos un foro de dudas, Questions and Concerns Forum, y por ahí podemos preguntar. ¿Listo? Un saludito.